Buenas tardes, chicos. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya están 19 integrantes. Les recuerdo que se deben de registrar en el chat con su nombre, por favor, para que lo tome en cuenta para su asistencia del día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos estado abordando en estas sesiones con la finalidad de retroalimentar los aprendizajes que ustedes están consolidando. Y el día de ayer veíamos los objetos de aprendizaje de cada uno de estos campos formativos. Si recuerdan, cada uno de ellos integra una serie de disciplinas y estas disciplinas nos van marcando el sentido de los contenidos y de los PDA que integran a cada campo formativo por grado y por fase. Y por supuesto por nivel educativo. Lo que también podemos ir descubriendo es que esta relación disciplinar la establece el docente y el colegiado de docentes cuando hacen la programación a través del programa analítico o de los proyectos integradores. Nosotros podemos tener solamente dentro de estos proyectos una disciplina o dos disciplinas de manera aisladas o empezar a hacer una multidisciplinariedad, pero sin lograr que se articulen totalmente estos saberes. También podemos hacer una interdisciplinariedad, donde ya vamos conectando varias disciplinas de los diferentes campos formativos con la finalidad de que haya un aprendizaje más globalizado. Y en el caso de la NEM, pues nos propone que lleguemos a la transdisciplinariedad, donde el conocimiento es totalmente visualizado de forma global y no de manera parcial. Entonces, esto es lo que tendremos que lograr como colegiado de docentes en las escuelas, pero lo importante es saber que podemos acudir a cualquier organización disciplinar que consideremos pertinente. Ustedes ya han expresado anteriormente que logran hacer la planeación didáctica a través de la vinculación, articulación o correlación de estos campos formativos, y lo interesante sería lograr la transdisciplinariedad de los 4 campos formativos. Si vieron el video del doctor Sergio Tobón, que se quedó como una de las tareas, él ya nos habla sobre la importancia que tiene esta visión totalitaria del saber a partir de los campos formativos, pero que nosotros podemos balancear esa dosificación de las disciplinas que vemos en cada uno de los proyectos. Pueden tener el mismo peso los campos formativos o podemos darle mayor peso a un campo formativo en relación a qué, al tipo de contenidos que queremos abordar. Ayer también comentábamos que la Secretaría de Educación Pública nos establece el programa sintético. Ese programa sintético nos da a conocer lo que son los contenidos, los PDA que tenemos que ir abordando por cada uno de los grados y fases, y este programa tiene que ser analizado por el colegiado de docentes a través de los consejos técnicos con la finalidad de que logren establecer una situación problema, de contextualizar los contenidos y de ir estableciendo lo que sería el diseño del programa analítico. En este diseño del programa analítico podemos basarnos al 100% en el programa sintético o podemos hacer codiseño agregando algunos contenidos y PDA que consideremos pertinentes y que le hacen falta al proyecto integrador o
al programa analítico. A partir de ahí, de esos 3 planos que nos hablan la Secretaría de Educación Pública, del plano de la lectura de la realidad, de la contextualización del conocimiento y del codiseño y el diseño mismo del programa analítico, entonces el docente se tiene que dar a la tarea de un plano didáctico, donde él ya especifica las actividades que desarrollará en su grupo. Todo este proceso es un poquito complejo, que podemos hacerlo efectivamente en los consejos técnicos o dedicar un espacio también al trabajo colegiado dentro de, más que nada hablan de las escuelas secundarias. Entonces, ¿cuál es la función del programa sintético? Pues mostrar a los maestros cuál es la secuencialidad y la gradualidad de los contenidos que se tienen que ir abordando. Es como si les dieran un catálogo de contenidos y de PDA, y entonces el maestro va haciendo la selección de acuerdo al proyecto que quiere desarrollar y a la problemática que quiere atender. Siempre en miras de que se pueda lograr los PDA, por supuesto, y el perfil de egreso. Aquí me gusta esta frase cuando dice que en este documento se encuentran los insumos y las herramientas para diseñar y poner en marcha las actividades didácticas pertinentes y relevantes para los estudiantes. Es decir, que es una guía que nos establece la Secretaría de Educación Pública, pero que también nosotros podemos ir adaptando, y siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia del magisterio. En sí, el programa analítico entonces se vuelve en una estrategia de contextualización y adecuación de esos contenidos con la finalidad de responder a las características y condiciones de la comunidad escolar y de la comunidad social. Entonces, este programa analítico es un ejercicio intelectual que hace el colegiado de docentes con la finalidad de lograr ese perfil de egreso. También hablábamos sobre esa toma de decisiones que tienen que hacer los docentes y veíamos que en esa contextualización que realiza de la situación problema, tiene que acudir a los materiales que surgen de la nueva escuela mexicana. Y dentro de esos materiales podemos encontrar las 7 estrategias nacionales. Estas estrategias marcan también una ruta que tienen que seguir los docentes y, por supuesto, hacen una propuesta de todas las acciones que se pueden involucrar. Es importante que se consulten estos materiales con la finalidad de que el colegiado de maestros verifique de qué estrategia nacional se puede valer para atender las problemáticas. Tenemos la Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, la Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, la Estrategia Nacional para fortalecer las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos, la Estrategia Nacional de Lectura, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración Interna y Externa, y la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso. Si ustedes ven estas estrategias, que yo supongo que ya las conocen, nos dan un referente también importante en relación a los ejes articuladores. Algunos ejes de articuladores los podemos ver reflejados en estas estrategias. También hay una serie de materiales que podemos encontrar en la página de la Secretaría de Educación Pública, y también les compartí unos links donde pueden ubicar algunos de ellos. Lo cierto es que algunas escuelas normales se han dado a la tarea de ir también haciendo una compilación de estos materiales y un análisis y síntesis de los mismos, y los vemos reflejados en muchas infografías que encontramos en Google Académico.
Entonces, sería importante que ustedes también se den a la tarea de ir investigando cuáles son todos los materiales que existen, porque son un gran apoyo para desarrollar nuestra tarea docente. Y pues ya ustedes ya saben que se encuentran los 3 libros de los proyectos integradores de aula, escuela y comunidad, que vamos a encontrar ahí los campos formativos que están abordados a través de las metodologías. También tenemos el libro de nuestros saberes, libro para estudiantes, maestros y familia. Aquí tienen el propósito de ofrecer contenidos disciplinares explicados para toda la comunidad. También tenemos el libro Múltiples lenguajes. Este libro busca promover en las niñas y los niños el interés por varios códigos de comunicación y expresión que se utilizan en diversas disciplinas de arte y que abren un diálogo a la literatura, la historia y la cultura. También tenemos un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Ofrecen un pretexto para el codiseño y el establecimiento de vínculos pedagógicos en los 3 escenarios. Si ustedes se han adentrado a la lectura de estos libros, van a descubrir que hay diferentes temáticas que nos permiten entender la nueva escuela mexicana y también nos dan algunos tips o nos marcan algunas rutas para operar lo que sería el plan y los programas de estudio. Yo los invito a que los revisen. Cada una de las fases aborda temas diferentes y también nos van dando diferentes orientaciones. Es decir, que cada libro de libros sin recetas aborda temáticas particulares. Y bueno, ustedes ya conocen también los libros de texto gratuito. El día de ayer trabajaron por equipos y trataron de hacer el plano de contextualización a partir de una problemática. Esa problemática pues fue asignada, no hicimos un diagnóstico de la realidad, pero la finalidad era que ustedes buscaran contenidos y PDA que se articularan con la situación problema que se les asignó, con la finalidad de que iniciemos lo que es una planeación didáctica. Entonces, me gustaría saber cómo fueron avanzando el día de ayer por equipos. Entonces, está el equipo número 1. Bueno, nosotros nos tocó pues la fase 3. La situación o problema fue la de buscar soluciones para reducir el desperdicio de agua en la escuela. Entonces, pues tuvimos que tener pues, relación junto con los libros de texto y los PDA. En este caso, nosotros en el campo formativo de lenguajes, como primer contenido, colocamos sobre la producción de textos dirigidos a autoridades y personas de la comunidad en relación con con necesidades, intereses o actividades escolares. El PDA nos dice que es identificar necesidades de la escuela y de la localidad a partir de preguntas y observaciones que involucran a las compañeras y los compañeros, familiares, vecinos y vecinas, docentes, autoridades y otras personas, para así identificar qué personas de la comunidad pueden contribuir a la solución de necesidades previstas. Y pues, como lo comentaba hace rato, eso tiene en relación a nuestro problema, que es el desperdicio de agua. Esto que estoy mencionando es para primer grado. Ahora, el proyecto es un proyecto comunitario que se llama Juntos Resolvemos Problemas y lo podemos encontrar de la página de la 10 a la 21. Ahora, para segundo grado tenemos el PDA que nos dice que tenemos que indagar sobre las necesidades, intereses y actividades de la escuela, así como así como las formas en que las personas de la comunidad podrían participar a favor de estas necesidades.
para así a su vez redactar textos de manera individual o de manera colectiva dirigidos a alguna persona o institución de la comunidad. ¿Para qué? Para lograr una intervención que satisface las necesidades o intereses e invitarles a su vez a participar en actividades escolares y darle el seguimiento a una solicitud con el apoyo de quién, del docente y de los familiares. Como proyecto tenemos un proyecto escolar que se titula Aunque diferentes, somos iguales, de la página 26 a la 39. Bueno, esto como primera parte, porque también encontramos otro tema que se relaciona a nuestra problemática. Ay, ajá, sí le Ok, puedo trabajar entonces fueron porque encontrando ya los contenidos y los PDA y por supuesto el proyecto en relación a cada campo formativo. Esto que están aquí exponiendo tiene relación con la situación problema que tienen aquí, que es buscar soluciones para reducir desperdicio de agua en la escuela. ¿Sí? sí, Entonces en el caso tienen de lenguaje, uno, fueron dos. dos contenidos del lenguaje, ¿cuántos? De saberes y De saberes, pensamiento. nada más uno, de ética, naturaleza y sociedades, encontramos igual dos temas que se relacionan con la problemática y del campo formativo del humano y comunitario únicamente encontramos un tema en relación a la citación que nos asignó. Ok, Entonces, sí tiene que ver sí está entrelazado los temas con, pues, con los libros de texto. bueno, yo creo que aquí lo importante es que ustedes tengan claridad hasta dónde tendrían que abordar cada uno de estos contenidos en función de la problemática y qué les haría falta para completar. Esto ahorita es el punto de partida. Vamos a tomar algunos de estos contenidos y PDA para que ustedes vayan desarrollando algunas actividades y posteriormente concluyan lo que es un proyecto integrador. Y ahorita, el día de hoy, vamos a hacer algunos comentarios en relación a los elementos del proyecto integrador y el día de mañana vamos a abordar lo que serían las metodologías para que tengamos mayor claridad de cómo los tendremos que organizar dentro del proyecto integrador, ¿vale? Gracias, Elisa. ¿Quién es el equipo 2? En Sí. el equipo 2 tenemos a Mari Carmen, a Esmeralda, a José Luis, a Gaby, a Jocelyn y a Yael. ¿Qué encontraron? Sí, maestra. Bueno, yo soy la representante Mari y Carmen, ¿tú lo subiste? sí, sí. Adelante. Bueno, en sí nuestra problemática era cómo cambia la germinación de semillas con diferentes cantidades de luz solar. Nos dividimos por lenguaje, bueno, por campos formativos y buscamos diferentes contenidos que se puedan relacionar con este problema. En lenguajes, en tercero tenemos la comprensión para explicar procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social, los cuales ocurren en el mundo, con base en los saberes y el pensamiento científico. Este contenido es más que nada para crear textos o gráficas, también utilizar entrevistas para explicar lo que es la germinación de las semillas. En cuarto, del mismo campo formativo, pusimos exposición sobre temas diversos. En este contenido, los niños pueden exponer los resultados que tuvieron, si se llegó a hacer alguna experimentación o otra cosa. De ahí pasamos al campo formativo de saberes y pensamiento científico, que aquí encontramos solo un contenido para ambos grados, que es relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida, que es donde pues sentimos que como tal ahí es donde está integrado nuestro problema, es decir, por decirlo así, el campo formativo base, y es lo mismo no.
En cuarto, encontramos el contenido de relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida. Igual trata de buscar cómo, ahora sí, cómo germinan las semillas en diferentes ecosistemas y qué se necesita para que esas semillas germinen. Posteriormente, en ética, naturaleza y sociedades, tenemos 2 contenidos. En tercero, tenemos valoración de los ecosistemas, características del territorio como espacio de vida y las interacciones de la comunidad con los ecosistemas para su preservación responsable y sustentable. En este caso, pues es parecido al de saberes, ya que se estaría investigando cómo cada ecosistema ayuda a germinar ciertas semillas e incluso qué temperatura está o cuánto da el sol en esos ecosistemas. Mientras que en cuarto pusimos cuidado de los ecosistemas para su regeneración, preservación responsable y sustentable. Como su nombre lo indica, en este contenido se vería más que nada cómo poder lograr que esas semillas germinen y que no solamente germinen solo una vez, sino que estén en constante germinación y que se sigan produciendo más semillas. Y por último, el de lo humano y lo comunitario, aquí sí solamente encontramos un contenido, que es la escuela como espacio de convivencia. En tercero, habla más que nada de las reglas, o también una plática con docentes y compañeros sobre la importancia de reconocer situaciones interpersonales, sociales y ambientales. En este caso nos centraríamos más en ambientales. Ya aquí podríamos incluso ayudarnos tal vez con otro problema, que sería cómo afecta la contaminación, cómo afecta la contaminación a la germinación de las semillas. También se podría acordar algunas reglas en este contenido para cuidar que las semillas se sigan germinando, sigan creciendo las plantas. Mientras que en cuarto es la participación en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la escuela. En este caso hay un proyecto de aula que es exposición de prototipos. En este se podría crear un prototipo donde tipo huerto, donde las semillas se puedan poner, incluso ahí ver cómo germinan en diferentes áreas, por decirlo así, cómo germinan tal vez en un lugar donde da el sol directamente, cómo germinan en un lugar donde solo hay sombra o en un lugar donde pues no hay nada de sol. Oye, Mari Carmen, bueno, este mapeo que hacen de los contenidos, bueno, se repartieron. Cada uno revisó un campo formativo. Ajá. ¿Qué criterio utilizaron para la selección de los contenidos? Más que nada, hacer todo lo posible para que se relacionara en alguna área para solucionar el problema. En lenguajes, pues es más que nada el registro de cómo funciona la germinación. En saberes ya es conocer un poco más la parte científica. En ética se puede utilizar más lo que es igual, pues una parte tal vez de ecosistemas, de conocimientos, de que incluso cómo la sociedad impacta a este problema. Y ya de lo humano y lo comunitario, nosotros como personas, como ciudadanos, cómo podemos ayudar a que ese problema pues se mejore. ¿Qué saberes docentes les dan la facultad para seleccionar los contenidos y los PDA? ¿Mari? ¿O quién le ayuda? ¿Cómo sabían que esos contenidos se relacionaban con la problemática? Pues más que nada, ahora sí, analizando el problema y ver cómo en diferentes áreas se pueden encontrar una solución o pueden apoyar a aquella solución. Más que nada es puro análisis, estar constantemente a ver este contenido, en qué ayudaría el problema, o si ayuda o si no ayuda, y así. ¿Te habrá apoyado el conocer el tema, el tener un Sí. conocimiento disciplinar? Sí, sí, sí. ¿Sí?
Es decir, que hay saberes que ponemos en juego como docentes a la hora de hacer la planeación didáctica, ¿vale? Muchas gracias, Carmen. El siguiente equipo, si nos vamos un poquito más rápido, está el equipo de Luis Ángel, Rodolfo, Mari Jiménez, Omar, Yatsiri y Lisset. ¿Quién subió el trabajo? Si me apoyan, por favor. ¿Quién fue el representante del equipo 3, chicos? Profa, sí lo hicimos, pero no sé quién quedó como representante. ¿Quién subió el trabajo? Si me apoyan. Yo vengo un poco acelerada porque me tocó el tráfico y por poco no llego. Y luego, siento que a veces no me alcanza 2 horas para abordar tanta información. Maestra, me parece que lo subió mi compañero Omar. Omar. Vamos con Omar, a ver. Es que hay un tráfico espantoso en la autopista y yo pensé, no llego, no llego. Venía yo así, casi haciendo changuitos para que llegara. Bueno, a ver, ¿quién nos explica? ¿Nos explicas, Mari? Nada más díganos qué encontraron, ya no vamos a leer todo, pero Bueno, si quiere yo le explico. adelante, Rodolfo. Nosotros, bueno, por lo que entendimos cómo se tenía que hacer, era encontrar, bueno, nuestra problemática era, espérenme, organizar jornadas de lectura para fomentar el hábito El lector. hábito lector. Entonces, pues, el punto clave aquí era, pues, formar un hábito lector. Entonces, yo creo que, pues, la mayoría de contenidos se relacionaban a la lectura, pero pues nos basamos un poquito más a los que hacían que el alumno leyera textos o comprendiera textos. En el primero es de lenguajes y el contenido que encontramos fue comprensión y producción de textos explicativos. Ese lo tomamos porque pues los alumnos leen y producen textos y al leerlos pues fomentan la lectura y al producirlos fomentan la lectura de sus demás compañeros para que los lean. Y de ahí pues nos fuimos desglosando en el siguiente, que es la lectura y análisis de mitos y leyendas para su disfrute y su valor. De la misma manera, la lectura de los mitos y las leyendas para entender cuál era para qué se hacían y con qué fin estaban. Siguiendo en la siguiente diapositiva, el contenido es análisis de cuentos y poemas para su disfrute y su comprensión. De la misma manera que él eran los mitos y leyendas, pues aquí ahora es con los cuentos y poemas. Y la última que encontramos de lenguajes fue la elaboración e intercambio de reseñas de diversos textos o audiovisuales, que son como de lenguajes, pues lo que sí. Encontramos más de lenguajes porque pues abarca más sobre las lecturas. Del campo de saberes encontramos los costos y beneficios del consumo de agua, energía eléctrica y combustibles en la satisfacción de necesidades personales. Eso lo relacionamos con, pues, checar bueno, eso yo lo relacioné con que eran la comprensión y producción de textos explicativos. Y pues íbamos a ver textos explicativos sobre
el consumo de agua, la energía eléctrica y combustibles. Y ya en base de eso íbamos a hacer reseñas y pues íbamos como a ir fomentando la lectura en base a los textos, desde en base a esta problemática. La otra Oye, de segundo, Rodolfo, ¿qué pasó? ante lo que tú estás exponiendo, podríamos inferir que yo puedo relacionar dos situaciones, problemas en un proyecto integrador. Yo que hice algo así, integré como los 4 campos formativos como en un proyecto, por así decirlo. Eso sí lo hacemos, o sea, tratan ustedes de hacer una articulación entre campos formativos, ya sea de manera correlacional o globalizadora. Pero, ¿qué pasa con las problemáticas? ¿Podemos decidir integrar también problemáticas, vincularlas? Pues yo ¿Qué digo, piensan, chicos? yo opino que sí, ya que pues el proyecto está muy amplio y lo que nos otorga la NEM es que no estemos cerrados a solamente ver el tema que viene del proyecto. Independientemente de Comparto. eso, podemos salir un poquito más como a explorar los recursos que tenemos o dependiendo del contexto o la problemática que tiene nuestro salón para poder abarcar un poco más de temas que vayan ligados a las problemáticas y el proyecto. Yo comparto contigo en relación a que tal vez sí podemos hacer una vinculación de esas problemáticas. Si un problema en una escuela es efectivamente el fomento de la lectura por una parte y por otra algún elemento como lo que ya presentaba su compañera Elisa en relación al desperdicio del agua o de la contaminación, a lo mejor esas dos problemáticas las podríamos articular y a través del tema del desperdicio del agua o de el manejo de residuos o cualquier otro relacionado, podríamos fomentar la lectura. Entonces, ¿qué tendremos que hacer como docentes? Pues tratar de integrar al máximo el mayor conocimiento. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de la habilidad que tengamos y de la creatividad y del dominio, por supuesto, de las temáticas que van relacionadas a los problemas. Entonces, creo que sí podríamos aquí articular lo que sí me crea un poquito de ruido. Bueno, ya tú lo estás explicando, pero sí identificar cuáles serían los contenidos específicos que van relacionados a la problemática que tienen ustedes aquí en un inicio, que es organizar jornadas para el hábito lector. Tal vez el campo formativo es el que más les da en relación a esa temática y en el caso de saberes y pensamiento científico habría que analizar muy bien si son viables estos PDA que escribieron. Lo que no veo, ¿dónde están los contenidos? ¿No colocaron los contenidos? El contenido Sí, está maestra. abajo del PDA, del título que está arriba de la tabla. Ahí dice Ah, ok. contenido, ese es un contenido general de los dos, bueno, de la fase. Bueno, habría que revisar esta parte. Describe los problemas que se presentan en su vida para reflexiona sobre las posibles alternativas de solución, valora si toma decisiones, relaciona la causa y efecto. Ahí tendría que ver lo relacionado al tema de lectura, ¿no? No sé, habría que pensar bien esta parte de por qué pusieron estos PDA. ¿Sí, Mari? ¿Rodolfo? Sí, Ver maestra. si la van a Sí, relacionar con un tema específico en el fomento de la lectura o si nada más nos quedamos en los ejercicios para que ellos lean y generen el hábito.
Hay que revisar esa parte, por favor. ¿Quién es del equipo 4? El representante, por favor. Tenemos a maestra. Janet, Adriana, Daniela y Citlali. ¿Tú subiste el trabajo, Sí, Daniela? sí, soy Daniela, sí. ¿Gusta que le vaya explicando? Sí, mientras yo aquí lo ubico, por favor. Daniela, ¿dónde estás? Ok, bueno, somos el equipo 4, nos tocó la fase 5 y la problemática es crear un huerto escolar para enseñar a los alumnos a alimentarse con verduras frescas. El campo formativo base, como sabemos, es el de saberes y pensamiento científico, por lo que ahí encontramos más contenidos que se pueden relacionar. El primer contenido es alimentación saludable, características de la dieta correcta, costumbres de la comunidad, riesgo del consumo de alimentos ultraprocesados y acciones para mejorar la alimentación. El PDA es describir de dónde provienen y cómo se producen o procesan los alimentos que consumen y los beneficios nutrimentales que estos tienen. Y el proyecto que se propone para quinto año es el escenario de aula y es un menú saludable. Para sexto es el mismo contenido. El PDA propone platillos para el consumo familiar en los que incorpora alimentos regionales y de temporada. Y el proyecto es igual del escenario de aula y se llama El poder de la alimentación. El siguiente que encontramos es el de perímetro, área y noción de volumen. El PDA, a resumidas cuentas, es que construye y usa fórmulas para calcular el perímetro de cualquier polígono a partir de suma de la longitud de todos sus lados o multiplicar el número de lados por la medida de cada uno de ellos. Y para sexto, el PDA es que resuelve situaciones problemáticas que implican calcular el perímetro y área de figuras compuesta por triángulos y cuadriláteros y utiliza unidades convencionales para expresar sus resultados. El tercer contenido, es factores que conforman la biodiversidad y el medio ambiente, la riqueza natural de México y su relevancia como parte del patrimonio biocultural de la humanidad y la importancia de la conservación. Aquí el PDA es que el estudiante pues conozca la biodiversidad, que identifique la cantidad de especies, los climas, etcétera. Y el proyecto que lo aborda es de escenario comunitario y es nuestro jardín para conservar a los polinizadores. En sexto, igual encontramos el mismo contenido, igual en el proyecto de proyectos comunitarios y se denomina Guardianes de la Naturaleza. El siguiente es el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Ahí solamente identificamos un contenido que es la sustentabilidad de la biodiversidad y humanismo, los rasgos de los estilos de vida y modelos de desarrollo dominantes y su impacto en la biodiversidad y las implicaciones socioambientales de la preservación. Aquí, pues, el PDA es que el estudiante analiza los estilos de vida y modelos de desarrollo dominantes en las sociedades del mundo y a través del tiempo, cómo nuestras acciones tienen un impacto ya sea desfavorable o favorable en el medio ambiente de nuestra comunidad, nuestro país, etcétera. Y encontramos el proyecto que lo aborda, son los estilos de vida, desarrollos y riesgos ambientales del escenario comunitario. Y en sexto, igual tenemos ese PDA y no hay un proyecto que lo aborde como tal. De ahí pasamos al campo de lo humano y lo comunitario. Lenguajes. Pasamos a lenguajes. Ahí solamente encontramos un contenido que es la exposición sobre temas relacionados con el cuidado de la salud. Aquí el PDA y lo que comentábamos con nuestras compañeras es que después que los estudiantes hagan su investigación de cómo pueden elaborar su huerto, hagan su hipótesis, vean si funciona o no, pues vayan y lo compartan con otros grupos. Y finalmente, del campo formativo de lo humano y lo comunitario, el contenido es acciones individuales que repercuten en la conservación y mejora de la salud. El PDA, el estudiante pues analiza los hábitos de alimentación que tiene su familia y comunidad y ver cómo impacta en su vida, si tiene un impacto positivo o negativo. Para quinto no hay un proyecto que lo aborde como tal, pero en sexto año sí. Encontramos el proyecto de exposición sobre temas relacionados con el cuidado de la salud y el PDA es que el estudiante comprenda los riesgos de consumir alimentos procesados y el impacto que tiene tanto para la salud como para el medio ambiente.
Creo que tú tocas un tema muy importante en relación a identificar el campo formativo que tiene mayor peso en relación al tema de nuestra problemática. Y eso sí lo vamos a ver muy comúnmente cuando abordemos los programas analíticos, que puede ser que uno de los campos sea el protagónico dentro de la planeación. No quiere decir que hagamos a un lado los otros campos formativos, tenemos que hacer el mapeo. Y aquí va la pregunta, Daniela. ¿Tú has observado que en colegiado hagan el mapeo de los contenidos y de los PDA? Ay, maestra, me lo va a creer, pero nunca he asistido a un colegiado. A las escuelas de práctica que he tenido oportunidad de ir, nunca nos han invitado a un colegiado. ¿No? Pero pues no, nunca he tenido la oportunidad. Espero que ya ahora que esté en sexto, pues ya me lo permitan en mi escuela pues de práctica, pero no he asistido. Pero pues yo quiero creer que sí hacen un mapeo, porque a partir del mapeo y del diagnóstico que hacen, es como hacen el programa analítico. ¿Alguien nos quiere compartir alguna experiencia de cómo los maestros seleccionan los contenidos y los PDA que van a abordar a partir de las problemáticas? Maestra, ¿puede ser a través de los consejos técnicos? Disculpe. Sí, Yael, ¿tú lo has observado? Sí, bueno, sí vi en algún momento que se dialogaba mucho las problemáticas de eh, los alumnos Ujú. y de ahí se tomaban pues ciertas estrategias y de acuerdo a mejorar esas áreas de oportunidad. Ok, sí, van eligiendo estrategias. Yo quiero pensar que como son colegiados y hacen trabajo colaborativo, que sí hagan este ejercicio de ir a buscar los PDA que se relacionan. Yo he tenido la oportunidad de tener contacto con una escuela primaria por el seguimiento que hacemos de la práctica docente, bueno, con varias escuelas primarias. En algunos no me toca participar en los consejos técnicos, pero sí me toca dialogar con el director o la directora. Entonces, cuando vas platicando con ellos y a veces te muestran algunas producciones, vas descubriendo cómo trabaja la escuela. En el caso de una de las escuelas que yo visito, sí hacen esta búsqueda de los PDA en función de la problemática y eso es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque así se tiene que hacer. Tienen que hacer el mapeo y no solamente el mapeo para la planeación didáctica, sino también para la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque a partir de los PDA tendrán que surgir los criterios que como docentes tenemos que verificar para ver el nivel de logro de nuestros estudiantes. Entonces, este ejercicio que hacen los maestros implica dar respuesta a dos tareas importantes, la planeación y la evaluación. Y por supuesto, más adelante lo que sería la ejecución, el ir desarrollando esa planeación didáctica que se realiza. Ojalá que sí lo hagan. Por eso la NEM invita mucho al trabajo colegiado para repartirse las tareas y aminorar la carga administrativa en la que se ha convertido también la planeación didáctica, porque a veces nos sentimos abrumados de revisar tantos documentos. Entonces, hay que repartirnos ciertas tareas y a través del diálogo, como ustedes bien lo establecen, tomar acuerdos de qué contenidos y qué PDA van a abordar dentro de los programas analíticos. Eso es muy importante. Bueno, pues les agradezco mucho. Vamos a seguir trabajando con estas producciones, no se quedan ahí. La finalidad tiene que ustedes vivan el ejercicio y de alguna manera vayan dimensionando de cómo se va surgiendo toda la información que tiene que concentrarse pues en los proyectos integradores. ¿Alguna pregunta, chicos, o algún otro comentario que quieran hacer?
Pues en mi caso, maestra, pues es estudiar bastante porque sí noté que pues sí es bastante información, bastante y vaya, es muy relevante todo lo que se está mencionando en esta clase, es por eso que pues, me decidí inscribir, ¿no? Para tener un poco más de contexto en esto. Gracias, maestra. Sí, yo también cuando tuve el primer acercamiento a todos los productos de la NEM, hubo un momento en que sí me espanté, es demasiada información y hay que dedicarle mucho tiempo al estudio. Lo cierto es que los maestros de educación básica le han dedicado tiempo, mucho tiempo, si realmente desarrollaron los consejos técnicos como se habían ido programando y como se han estado programando, porque eso les permite tener un acercamiento más puntual con la NEM. Tal vez la duda sería si hacemos correctamente las interpretaciones, pero yo espero que sí. La experiencia, el conocimiento docente que tenemos no lo podemos negar y por supuesto que es una herramienta que nos permite interpretar toda reforma educativa. Ahorita estamos viviendo esta. Yo creo que en la trayectoria que tenemos dentro de la docencia, pues podemos identificar esta y otras más reformas que hemos ido enfrentando. A lo mejor no con todo el éxito esperado, pero sí tenemos esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias o capacidades para desempeñar cualquier reforma educativa. Bueno, este ejercicio que ustedes hicieron es trabajo colaborativo, es el trabajo colegiado que tienen que hacer mis compañeros docentes en la educación básica y que les permite articular los contenidos, pero sobre todo contextualizar la enseñanza, contextualizar el aprendizaje que se va a dar al interior de las aulas. Entonces, es importante que lo hagamos y que lo vivan en las escuelas. Yo sé que es muy difícil porque hay maestros que están con la disposición al 100%, pero otros que no quieren entrar a la NEM. Entonces, bueno, es una tarea también de sensibilización. Regresando a lo que es los programas analíticos, les pedí que nos compartieran algún ejemplo. Jessy me hizo llegar uno, yo encontré otro, que por cierto es de algunos alumnos que tenemos aquí. Les voy a compartir. Este programa analítico, les vuelvo a repetir, es producto del curso de planeación didáctica. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, Lo maestra. trabajaron, está aquí Mari Carmen, por cierto, en el 2004, y este es un formato que se diseñó desde el curso para que ellos vivieran todos los planos que implica el diseño del programa analítico. Entonces, ustedes van a ver el plano del análisis del contexto socioeducativo y ellos van narrando lo que identifican a partir de la experiencia que tuvieron en su escuela de práctica y van identificando ciertas problemáticas. Hubo un ejercicio también de ir enunciando todos los problemas que se pueden presentar y pues la tarea era también hacer una jerarquización de esas problemáticas para hacer una selección de las que podrían abordar dentro del programa analítico. Ellos eligieron esta problemática, dice que se presenta de manera consecutiva, accidentes entre los niños. Las causas pueden ser diversas, pero predominan los accidentes por causa de jugar de manera brusca entre ellos, sin la conciencia acerca de las posibles consecuencias que pueden ocasionar sus actos. Esta es la problemática que ellos deciden abordar y se dan a la tarea de contextualizar a partir del mapeo, pero ellos lo hacen desde todas las fases, la fase 3, 4 y 5, que abarca de primero a sexto grado de la educación primaria, y van identificando los propósitos, los PDA, y en otro ejercicio, los contenidos. Aquí ven los contenidos.
que están relacionadas con la problemática. Entonces, este mapeo que ellos realizaron les permite tener una visión de todo lo que está relacionado a ese problema en cada uno de los grados. Eso es importante porque esta herramienta les permitiría diseñar proyectos proyectos escolares, porque podrían abordarlos todos los grados. Entonces, vean qué importante es el mapeo y lo pueden hacer por fase o solamente por grado o por todo el nivel educativo en el cual se encuentran inmersos, ¿sí? Este ejercicio, si lo hicieran en todas las escuelas, pues les permitiría tener ya una visión completa de lo que aborda el programa y de ir tomando decisiones. Y ya pues ellos establecieron algunas estrategias de manera muy general de cómo lo podrían trabajar. Y hubo otro plano que implicaba el codiseño. Entonces ellos ya agregaron algunos contenidos que estuvieran relacionados con esta situación de que los niños tienen accidentes. La NEM en sí no nos da formatos. Cada una de las escuelas primarias va definiendo sus formatos y eso es muy rico porque vamos a encontrar una diversidad de los mismos. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Les voy a poner el otro ejemplo del colegio que nos compartió Jessie. Voy a cerrar este. Este es el formato de la escuela primaria. Vemos aquí los logos de la secretaría y pues de nuestro estado. Hablan también de un diagnóstico socioeducativo de la escuela primaria y van narrando las situaciones que se presentan. Hablan sobre el contexto comunitario, donde está ubicada la escuela, algunas características que ustedes también como estudiantes tienden a describir de los contextos. Hablan ya específicamente del contexto escolar, cuáles son sus condiciones en cuanto a infraestructura, cómo trabajan, hablan sobre su población estudiantil, que es importante. Aquí ya incluyen los diagnósticos de los estudiantes por grados, presentan algunas estadísticas, que eso es importante, que yo les decía en alguna sesión, que tenemos que tener ciertas evidencias de que realmente el problema tiene relevancia. Entonces vean aquí cómo van poniendo el diagnóstico por cada una de las generaciones y presentan resultados. Tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Y tiene que ver con recuperarlo del ciclo escolar pasado, ¿no? Sexto grado. Hablan también sobre sus canales de aprendizaje, su inteligencia emocional. Aquí hablan sobre la participación y la relación con las familias, que es donde hay un talón de Aquiles que atender. Condiciones y recursos de la escuela, clima escolar y convivencia. Hablan sobre la práctica docente y la organización escolar, el contexto comunitario y factores externos. Esto tiene que ver, a ver, déjenme ver, ámbitos a qué se refieren. No, nomás así aparecen ámbitos, como elementos de análisis, ¿no? Me parece porque, características de aprendizaje de los estudiantes, es del mismo diagnóstico.
Yo creo que también aquí cada colegiado va decidiendo cómo presentar el diagnóstico. Y ya ponen su programa analítico que van a trabajar, hablan de trimestres, esto es para primeros grados, años, saberes y pensamiento. Y este es el mapeo, ¿no? Del humano y lo comunitario. Yo creo que trabajan por colegiados de grado, por eso lo presentan así. Ya habría que revisarlo con lupa para ver si hay una relación estrecha entre cada uno de los grados. Pero está muy amplio. Estamos hablando de 345 cuartillas. Habría que ver cómo desarrollan los proyectos y en qué dimensión lo hacen. Pero bueno, este es el mapeo que hacen del programa sintético, supongo. Y sí vamos a encontrar el contenido, el PDA, los propósitos, la temporalidad, los ejes articuladores, las orientaciones, el problema, el proyecto. Muchísimo, muchísimo trabajo hay detrás de este documento. Vuelvo a repetir, sí, son 345 cuartillas y es lo que van a trabajar durante el ciclo escolar 25-26. ¿Y si lo están operando, Jessie? Pues como tal, por el momento no sabría precisamente, o sea, cuando nosotros ahorita solicitamos contenidos para trabajar o proyectos para trabajar, o sea, ellos nos los asignan, pero no nos dicen en específico como para trabajar tal problemática, simplemente nos asignan, en mi caso, por ejemplo, mi docente, ellos trabajan por colegiado. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo cuarto grado, los tres trabajan los mismos proyectos en el mismo tiempo y en el momento en el que nosotros les solicitamos, ellos nos dan contenidos que pertenecen a la temporalidad que les estamos pidiendo, pero no en específico se basan de alguna problemática que quieren que trabajemos en ese momento. Sí, lo que logramos visualizar como docentes normalistas es que en las escuelas primarias les llegan a dar efectivamente, ya sea contenidos, algunos les dan proyectos y otras instituciones les dan las problemáticas y a partir de ahí ustedes hacen la selección. Otra situación que observamos es que a veces les dan ciertos contenidos y ustedes hacen la planeación y cuando llegan a las escuelas primarias les dicen, pues es que esas actividades ya las hicimos y tienen que reestructurar o replantear. Entonces sí es importante que haya una comunicación, ¿verdad? Para que no trabajen doble y por supuesto que los alumnos no vivan otra vez la experiencia de ser que les suene muy repetitivo, ¿no? Sí vemos esa dinámica, pero bueno, yo espero que cuando sea en la práctica o la operatividad del programa analítico realmente lo sigan porque hay muchas horas de trabajo y esfuerzo dentro de estos documentos. Entonces, son también cuestiones de ir analizando en los consejos técnicos de cómo van avanzando en el programa analítico, qué sí ha estado funcionando, qué no funciona, tomar nuevas decisiones si es necesario y reestructurar, ¿no? Es flexible la planeación y entonces tendríamos que hacer ese ejercicio. La pregunta es si lo están haciendo en las escuelas. Bueno, estos son ejemplos del programa analítico y es importante que lo consideremos porque para nosotros como docentes nos da pie a hacer los ajustes o la planeación necesaria para nuestro grupo. Voy a volver a compartir la presentación.
Ya estamos ahí. Bueno, estos son unos ejemplos de los programas analíticos, cómo los estructuran. Y vamos a pasar a lo que es ya los proyectos integradores, que tienen que responder a ese programa analítico. ¿Vieron el video de Sergio Tobón? ¿Quién nos puede apoyar? Con los comentarios en relación al video. Él nos habla sobre la planeación didáctica con base en los proyectos y nos va haciendo algunas sugerencias. Yo les había comentado que dentro del diseño del plan y los programas de estudio de este 2022, él tuvo una participación al inicio y también estuvo dentro de la capacitación al magisterio. Entonces, es importante escucharlo porque nos plantea los orígenes y el sentido, la esencia de la NEM. Adelante, Yael. Lo que pude notar en el video es, pues a pesar de toda la información que pues ya hay respecto a la parte de la nueva escuela mexicana y todo este contexto, la flexibilidad que tiene hacia el docente para poder planificar y toda esta parte de los campos formativos, llevarlos a cabo, esa parte como que a mí me agradó mucho. También el tema de pues que ya no es, o sea, no es tan obligatorio ser tan cuadrado en este aspecto como lo teníamos antes, ¿no? En el tema de, por ejemplo, en la planeación de inicio, desarrollo y cierre. O sea, es pues, si a ti te funciona, lo puedes seguir usando, pero si no, puedes determinar otros recursos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Pues toda esa parte, pues sí, flexible que hay en el tema de llevar a cabo toda la preparación de enseñanza-aprendizaje. Ok. Entonces, es obligatorio que sigamos las metodologías que nos propone la Secretaría de Educación Pública. Yael. Lo que noté ahí es que no forzosamente podemos usar otros recursos. Sí es importante llevar una planificación de forma, o sea, se habla bien de la planificación didáctica que sí es importante, pero por ejemplo, mencionaba que se pueden usar otros recursos como el aprendizaje de socioeducativo, no recuerdo bien. Socioformativo. Sí, entonces, no necesariamente. Entonces, lo que sí noté en el video. Gracias. ¿Quién nos puede compartir si es obligatorio trabajar proyectos? ¿Quién más vio el video? Levanten la mano, por favor. ¿No lo han visto? Yo no, maestra, no he tenido la oportunidad. Ok. Yo soy una parte. ¿Recuerdas, Daniela, algo sobre los proyectos? ¿Los recomienda o no los recomienda? Sí, pues él inicia hablando que él recomienda que se trabaje por esta metodología por proyectos y que no es algo nuevo porque nos permiten abordar un problema que identifiquemos en la comunidad, en el contexto de nuestros estudiantes y que ellos al resolverlo desarrollan habilidades para la vida y que ayudan a vincular los contenidos con el mundo real. Gracias. Sí, es recomendable utilizar los proyectos integradores por su sentido globalizador y por eso que ayer mencionaba Brian, ¿no? De no fragmentar el conocimiento.
pero también nos da la posibilidad, perdón, adelante. Ay, no, perdón, me interrumpí. Bueno, también quería agregar que se me hizo muy curioso que hizo el análisis de la metodología del aprendizaje basado en proyectos y que hablaba que antes de aplicar una metodología, que no hay que casarnos de que, ay, es que se va con el campo de lenguajes, no, que debemos de ver la temporalidad que tenemos y si lo podemos desarrollar o no. Ponía el ejemplo de que en primero y segundo año esa metodología del aprendizaje basado en proyectos se creó para eso, pero como tiene 11 fases, los docentes no logran culminarla. Entonces, que no siempre se recomiendan. Debemos de ver las necesidades de nuestro grupo y si la temporalidad nos va a permitir desarrollar todos los momentos o fases que tenga cada una. Sí, recomienda efectivamente los proyectos. Él habla también de que en un origen, cuando se va visualizando por dónde llevar la NEM, se proponen esas metodologías, pero que al final llegan a relacionar un campo formativo con una metodología, cuando científicamente no está comprobado que haya esa vinculación, que realmente las metodologías pueden involucrarse en todos los campos formativos. Es decir, que no hay una exclusividad de esas metodologías por campo formativo. Y de ser el caso, no necesariamente estamos obligados a aplicar esa metodología por campo formativo, como lo establece la SEP, que tenemos también la facultad como docentes de decidir si empleamos otras metodologías, otras estrategias o una serie de situaciones didácticas o actividades que nos permitan desarrollar los proyectos integradores. Lo importante es no perder de vista los PDA. Entonces, eso es muy importante y que ustedes lo vayan visualizando, porque están como que muy casados algunos compañeros con esas metodologías y el campo formativo. Pero ¿qué sucede? Que dentro de los formatos observamos cada uno de las etapas, momentos o fases que implica la metodología, pero cuando nos adentramos a la lectura de las actividades que están programando, no corresponden al momento o a la fase que están estableciendo. Y entonces a veces se vuelve como un requisito, ¿no? Que aparezca el momento, pero no hay congruencia entre lo que se está estableciendo como acción y lo que pretende cada momento. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la toma de decisiones con los estudiantes, que tiene que ver con la planificación, porque tiene un momento de planificación todos los proyectos, vemos que los niños no planean, todo lo estructuramos nosotros como docentes. Entonces, hay que tener cuidado o, como él dice, también cambiar si es necesario o reducir esos momentos. Y bueno, él va poniendo algunos ejemplos y lleva también al análisis de los libros de texto cuando presenta los momentos de me parece que del proyecto comunitario y hace el análisis del libro de texto y se ve que no están aplicando esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, habría que irlo analizando como docentes, pero eso también nos da cierta flexibilidad en relación a cómo tenemos que ir desarrollando los proyectos. Eso es importante. Y lo otro aspecto que menciona, otro aspecto que menciona es la estructura del proyecto, y ya lo platicábamos en la primera sesión. El proyecto debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y por supuesto que el cierre lo tiene que tener muy claro el docente, porque es la meta que tenemos que alcanzar con el grupo, es al punto que tenemos que llegar. Pero ese punto no se construye al final, sino durante todo el proyecto. Es decir, que esta evidencia integradora, que puede ser un producto tangible, también puede ser no tangible. Entonces, puede ser que sea una presentación, una exposición, un discurso, un panel, donde veamos cómo los niños se van desempeñando en relación a los conocimientos que adquirieron en el proyecto. Entonces, dentro del proyecto nosotros tenemos que tener
también evidencias de aprendizaje que alimenten la evidencia final. Y entonces veríamos cómo ese proyecto es una ruta, un camino que nos permite dar ciertos pasos para llegar a la meta que programamos como docentes. Eso no lo pierdan de vista, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso les permitiría fijar las actividades, la temporalidad y los actores que están involucrados. ¿Sí? Si nosotros sabemos a dónde tenemos que llegar, vamos a elegir la mejor ruta. Los que no han podido ver el video, los invito a que lo vean, que hagan el ejercicio. Es importante para que ustedes tengan mucha claridad, porque además nos va haciendo otros ejercicios de reflexión. ¿Alguien más quiere comentar sobre el video? ¿O pasamos al siguiente punto? Bueno, esto tiene que ver ya un poquito con lo que hemos ido hablando, que tenemos el programa sintético, tenemos nuestro programa analítico y más, porque nosotros podemos hacer algunas incorporaciones y de ahí vamos a ir desprendiendo lo que son los proyectos integradores. Esos proyectos integradores pueden vincular todos los campos formativos o algunos de ellos. Eso lo decide el colegiado de maestros. Tenemos que tener claro la situación problema, que es uno de los puntos de partida de esos proyectos. Y en el caso de decidir como colegiado no realizar un proyecto, también puedo hacer ciertas actividades. Y yo aquí les mencionaría que dentro de las disciplinas tenemos disciplinas instrumentales como son matemáticas y lenguajes o español, lo que era antes español. Esas asignaturas o campos disciplinares nos permiten tener acceso a otras áreas del conocimiento. Entonces, se les llaman como conocimientos instrumentales o elementales, que son la base de otros saberes. Y ya Rodolfo lo mencionaba un poquito, ¿sí? O sea, leemos y leemos en otras disciplinas, ¿sí? Escribimos y escribimos en otras disciplinas. Algunos conocimientos matemáticos los podemos trasladar a otras disciplinas. Entonces, esos saberes instrumentales que necesitan nuestros estudiantes, a veces tenemos que separarlos del proyecto y abordarlos aparte para que ellos sepan sumar, sepan multiplicar, sepan cómo se diseña un cuento o qué características tiene una fábula o qué características tiene un cartel. Entonces, necesitamos que primero sepa qué es el concepto y qué características tienen esos textos para que después los pueda poner en práctica durante el proyecto. Y yo veo que a los estudiantes normalistas les cuesta un poco de trabajo distinguir esa parte. O también, por ejemplo, cuando ven las reglas ortográficas, entonces como que pareciera que hacen una pausa dentro del proyecto para enseñarles alguna regla ortográfica y después retoman el proyecto, pero creo que esos saberes que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos de educación primaria lo tendríamos que separar y podríamos a lo mejor establecer actividades como algunos maestros lo manejan, actividades permanentes. Eso sí lo he observado en las aulas. Hay maestros que dedican a lo mejor la primera hora de la jornada para hacer ese tipo de actividades que les permitan a los alumnos acceder a esos conocimientos instrumentales. Entonces, lo dejo en la mesa para que lo analicen, lo piensen y vean cómo lo podrían manejar. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Daniela, maestra, tengo una adelante. duda. Sí. Ahorita que habló de las actividades permanentes, lo ideal es que las actividades permanentes se planeen aparte de los proyectos, ¿verdad? Una planeación aparte. Sí, las pueden hacerlo de las dos formas. Pueden hacerlo por separado
y llevar una planeación de esas actividades, o dentro de las sesiones del proyecto, establecerlo como una actividad, o sea, poner en el formato, ¿sí? Incluir la actividad permanente. ¿Y usted cómo lo recomienda más? Pues yo creo que lo importante es que aparezca en algún lado y sí puede aparecer dentro de los proyectos, porque la lógica es que ese saber lo vas a utilizar en el desarrollo del proyecto y después, por supuesto, que lo vas a evaluar. Entonces, por ejemplo, si viene que los niños aprendan el uso de los signos de interrogación, ¿sí? Entonces, ellos no saben qué son los signos de interrogación, tú se los enseñas y después, en algún producto del proyecto, deben emplearlos y saber cómo se emplean. Entonces, es algo que vas a evaluar dentro de alguna evidencia del proyecto. Gracias. Yo creo que ahí depende del contenido que tienen que abordar y si hay una relación directa con el proyecto o no. Lo cierto es que sí sería importante que lo visualizaran. Ahora, yo puedo trabajar proyectos integradores, pero también como docente tengo la facultad de utilizar otras estrategias. Y como decía Sergio Tobón, bueno, puedo implementar alguna estrategia didáctica, que eso ustedes también lo han trabajado o lo aprendieron en algún momento en la carrera. Diseñar estrategias didácticas o recurrir a algún método específico. Acuérdense que las disciplinas antes en la escuela normal se abordaban así. Por ejemplo, las matemáticas y su enseñanza. Entonces, hay una didáctica de las matemáticas y por supuesto que hay ciertos métodos que ustedes aprenden o que los docentes aprendieron para enseñar las matemáticas. Así pasa con la lectura y la escritura. Hay ciertas metodologías exclusivas para enseñar esos aspectos. Entonces, ¿podemos recurrir a ellos? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿de qué va a depender? De las decisiones que tome el maestro, del conocimiento que tenga de esos campos disciplinares y, por supuesto, de las características y necesidades del grupo. Lo que no tenemos que perder de vista es que nosotros tenemos un programa sintético, un programa analítico y que al final tenemos que verificar que estamos consolidando ambos programas. Dentro también de lo que oíamos en el video, nos decía sobre las metodologías activas. Si nosotros decidimos trabajar los proyectos integradores, por supuesto que podemos incluir las metodologías activas. Y eso es decisión también del colegiado. Hay colegiados que se cierran y que aplican una metodología por campo formativo y entonces diseñan el proyecto integrador por campo formativo. Hay otras escuelas donde he observado que integran en un proyecto 2 o 3 campos formativos o hasta los 4 campos. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengan una metodología. No podríamos incluir las 4 metodologías dentro de un mismo proyecto porque sería ahí un caos. Entonces, esa facultad que tenemos de decidir, de aplicar las metodologías activas o no, hay que tenerlo presente. ¿Puedo utilizar otras metodologías? Sí. Ya Sergio Tobón decía, bueno, yo les propongo los proyectos socioformativos, porque es la corriente de pensamiento que él ha estado construyendo, pero también hablaba sobre los proyectos comunales, ¿sí? Como otro medio que se podría emplear al interior de los proyectos integradores. Lo cierto es que también pueden ustedes incluir estrategias didácticas o secuencias didácticas o actividades. Él llega a hablar sobre proyectos de un día, es decir, que solamente se desarrollen a lo largo de la jornada y que es viable. Y ya creo que Brian, si me ayudas, Brian, tú habías comentado que tu maestra los manejaba por una semana, ¿no?
Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, la temporalidad, ¿quién la fija? También el docente. El docente es el que determina en qué tiempo va a desarrollar cada uno de los proyectos. Ahora, algo que yo veo que a veces no se da son los escenarios. Muchas veces se quedan los análisis de la realidad en las cuestiones del aula y de la escuela. Es decir, describimos características de nuestros niños, las condiciones de la escuela, como ya lo veíamos en el programa analítico del ejemplo. Pero, ¿qué pasa con las cuestiones comunitarias? ¿Realmente llegamos a ver los proyectos comunitarios o no? ¿Se ha dado ese paso? ¿No lo han dado? No sé si solamente sea exclusivo de Puebla o si pasa en otros estados. La verdad no lo sé, habría que hacer así ahí una investigación para verlo. Bueno, chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué podríamos ir concluyendo? ¿Me puedes apoyar, Adriana, Citlali, Gaby, Sheila? Adelante, Brian. Pues, bueno, yo como conclusión podría retomar que no nos debemos de casar con ninguna metodología, porque, bueno, todavía no he tenido tiempo de ver el video, maestra, pero es algo que se nos ha comentado, que podríamos adaptar alguna otra. Incluso, como usted lo mencionaba, en ocasiones tendremos que recortar momentos para poder alcanzar nuestro objetivo. Además de que, bueno, ya ahorita estando en práctica se ha podido notar que sí, sin duda nosotros somos quien marcamos la temporalidad, porque por diferentes circunstancias ajenas a nosotros, vamos a tener que recortar actividades, porque si queremos llevarlas a cabo tal cual como está nuestra planeación, probablemente nos atrasemos con otros contenidos y no lleguemos a que los alumnos tengan lo que marca el perfil de egreso del alumno, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros ser muy flexibles en cuanto a nuestra planeación y de acuerdo a nuestros alumnos. Gracias, Brian. ¿Alguien más? Chicos, ya son comentarios generales en relación a lo que hemos visto. Citlali, Sheila. Sí, maestra. Bueno, con respecto a los temas que hemos abordado, me viene a la mente que la NEM señala que tenemos esta autonomía profesional, curricular, de elegir las metodologías, pero si bien nos plantea determinadas, pues es preferible tomarlas. Sin embargo, por cuestiones de las necesidades de los alumnos, del contexto, es como podemos elegir cuál es la que mejor se adapta a nuestro grupo, que es lo que queremos lograr, ¿no? Que nuestros niños tengan los aprendizajes esperados, en este caso los PDA, para fortalecer su aprendizaje. Y pues siempre considerando lo que está en nuestro contexto. Ok, muy bien, Citlali. Gracias. Sheila, adelante. Sí, Miss. Bueno, con respecto a lo del video, bueno, en esta parte también le quería comentar, Miss, ahorita medio lo vi un poquito porque esas ligas están en Classroom, Miss. Sí. Sí, es que yo no tengo acceso, Miss, no sé si porque no, pues no soy alumna del BINE, no puedo acceder. Ve que usted también me mandó ayer la invitación. Sí. Y no puedo, pero ahorita lo chequé un poco y bueno, respecto a eso, pues también nos decía que, bueno, ahorita, bueno, de acuerdo al video, es sobre una como socioformación, así como algo entendí eso,
que es un enfoque en el cual pues tiene que ser obviamente educativo, que busca formar personas responsables con un proyecto ético de vida, ¿cierto? Y ahí pues nos mencionaba que hay una educación basada obviamente en competencias, un pensamiento complejo que fomenta un enfoque integral y sistémico en la educación. No sé si más o menos voy por ahí de lo poco que ya vi. Sí, lo que hace es referencia de la NEM y de cuáles son sus orígenes. Exacto. Pero lo que menciona en relación a los proyectos socioformativos, pues es efectivamente el dar otra opción para desarrollar como docentes. Entonces, exacto. Es complementario nada más, pero sí lo tenemos que tener en cuenta porque Claro. lo que vivimos en algunas escuelas es que es muy rígida la planeación, se apegan tal cual han aprendido o han interpretado la NEM y a veces no es así. Hay cierta flexibilidad que nos permite tomar decisiones como docentes y como colegiado. Entonces, esa posibilidad pues abre un abanico de opciones para abordar tanto la enseñanza como el aprendizaje y garantizar que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, bueno, esa parte hay que visualizarlo y ver que existe. Sí, sí, claro, Miss. Gracias, Sheila. Sí, Miss. ¿Alguien más? En relación a lo que hemos estado hablando en esta sesión. Gaby. ¿No? Bueno, les voy a pedir que registren su nombre nuevamente en el chat. Voy a armar equipos, los mismos de ayer, y vamos a hacer una actividad relacionada al diseño de actividades. Entonces, lo van a ver en Classroom, ya está ahí. ¿Pero en qué consiste? Bueno, vamos a retomar lo que hicieron el día de ayer, ¿sí? Esa selección de contenidos PDA y proyectos en relación a cada grado, fase y campo formativo que está relacionado a su situación problema, nos va a permitir tomar decisiones en función de qué. Van a tratar de determinar si ustedes van a abordar esa problemática como buscando una solución a la misma o solamente como una actividad de concientización a su grupo. Otra forma de considerar abordar la situación problema puede ser en su estudio o comprensión. Entonces, traten de decidir como equipos cómo lo van a abordar. Si van a tratar de darle solución al problema, si van a concientizar a los alumnos o si lo van a abordar desde su comprensión y estudio. Después tienen que definir cuál sería la evidencia de aprendizaje integradora que van a obtener a partir del desarrollo de una serie de actividades. Esa evidencia integradora, por supuesto que tiene que dar muestra del desempeño académico de nuestros alumnos y que también nos permita evaluar, ¿sí?, el nivel de logro que ellos están alcanzando de cada uno de los PDA que vamos a abordar. Otro aspecto que tienen que considerar es la temporalidad. Vayan visualizando en qué tiempo van a desarrollar las actividades. Puede ser una quincena, puede ser un mes, puede ser 3 semanas. Eso lo deciden ustedes como equipos en relación a la complejidad de los contenidos y, por supuesto, de la problemática. Y también les adjunté dentro de Classroom, si ya están ahí, van a encontrar una serie de documentos. La verdad es que es titánica la tarea de buscar
estrategias. Y les voy a explicar un poquito qué hice. Me fui a los programas sintéticos y en los programas sintéticos nos dan referencias que podemos consultar. Y dentro de esas referencias encontré estos materiales. Se los voy a tratar de proyectar. A ver, ¿dónde estamos aquí? Bueno, primero termino la idea porque voy a cerrar la diapositiva y ahorita les comento. Bueno, que revisen estos documentos que adjunto para que ustedes traten de identificar actividades que pueden trabajar con los niños. Entonces, estas actividades, como ya lo habíamos mencionado, pueden ser actividades permanentes, pero también pueden ser actividades de retroalimentación o de reforzamiento de algún saber o para instrumentar el proyecto integrador. Eso lo van a decidir ustedes. Por eso es importante que dialoguen y platiquen después de haber explorado los documentos y ver qué pueden aplicar a su problemática. Después de eso, tienen que identificar con quiénes trabajarían, cuáles son sus actores principales, si va a haber si van a ser los alumnos, si van a estar los docentes, si va a haber algún miembro de la familia o si va a haber algún miembro de la comunidad. Yo les comentaba la experiencia que yo tuve como docente en una comunidad rural, donde sí participábamos el sector salud, el sector educativo o el sector educativo con la regidora de educación, pero también con otras escuelas, y entonces eso ampliaba la visión del trabajo dentro de mi jardín de niños y de alguna forma involucraba a otros miembros de la comunidad, y entonces a veces teníamos la participación del DIF o del centro de salud o de la regidora de educación, y a veces hasta el presidente municipal acudía a algunos eventos. Entonces, bueno, ¿cómo vemos la participación de esos actores y si es necesario incluirlos? Y también que vayan ustedes visualizando en qué escenario lo trabajarían, si sería en el escenario áulico, en el escolar o en el comunitario. Esto lo van a encontrar en la asignación de Classroom. Espero ser clara, pero ahorita vamos a ver si tienen alguna duda. Voy a dejar de presentar esto y me voy a ir a Classroom. Les estaba comentando que estos materiales que van a encontrar aquí son propuestas de actividades y de estrategias que ustedes pueden desarrollar en los proyectos. Estos materiales yo los identifiqué dentro de los programas sintéticos. Ahí viene un listado de fuentes de consulta y la verdad que hay un mundo de información y empecé a dar lectura y a tratar de buscarles algunos donde se establecieran ciertas actividades. Y estos son los que proponen. Y había más, pero hubo otros que no pude descargarlos y otros en que hay que comprar los libros. También encontré, ¿sí lo vieron? No. ¿Dónde estoy proyectando? Ay, permítame. Creo que no. Es este. Creo que no lo mostré. Es este. Es así como ir haciendo su banco de actividades. Hay materiales muy bonitos, muy concretos, que pueden ir explorando para seleccionar algunas actividades que ustedes pueden implementar para abordar su problemática. También van a ver un link que los lleva a
Ciencia para Niños, es una página de la UNAM, y aquí también van a encontrar actividades. Y bueno, yo sé que ustedes también tienen por ahí sus fuentes de información de las actividades que han ido diseñando para sus alumnos. Confieso, no me dio tiempo de revisar todos los programas sintéticos y de ir rastreando todos estos materiales. Voy a tratar de terminar hoy para que ustedes tengan ahí su compendio de estrategias y actividades que pueden implementar y pues los vayan consultando. Aunque aparece de escuela multigrado, lo cierto es que bien lo podemos aplicar para escuela regular. Entonces vean todas las actividades que vienen. Y vienen para lenguaje, miren, viene para pensamiento matemático y viene para diversidad e inclusión. También me llamó la atención porque el sindicato también se ha dado a la tarea de hacer algunos materiales. Y van a ver aquí también muchas actividades, es como un fichero para la cultura de la paz. ¿Qué me comenta Rodolfo? No alcancé a leer. Para el código de Classroom, ahorita te comparto. Bueno, vean qué significativo es y que lo pueden, trabajar otra vez me salí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Explorar los materiales y traten de identificar actividades. No les voy a poner otra actividad extra para que se den a la tarea de explorar estos materiales. Ahorita organizo los grupos para que puedan trabajar y se pongan de acuerdo cómo lo van a presentar. ¿Hay alguna pregunta en relación a la tarea que tenemos que hacer? ¿No? De todos modos, yo entro a los equipos, ¿vale? ¿Están listos? Voy a tratar de hacer los equipos como estaban. Permítanme tantito, estoy en eso, ¿eh? Bueno, ya nada más para precisar, chicos, comentarles que tenían que buscar alguna actividad relacionada con los contenidos que eligieron para abordar la problemática. Esas actividades son el insumo para ir ya visualizando lo que es el proyecto integrador. Todavía no hay un formato, eso también ustedes decidirán cuáles son las características del documento que van a entregar, pero el día de mañana vamos a abordar lo que es las metodologías y a partir de ahí ya ustedes van a decidir qué metodología van a trabajar para su proyecto. Ahorita lo único que estamos tratando es de identificar insumos para diseñarlo. ¿Alguna pregunta? El día de mañana les voy a dar un rato en sesión por equipos para que terminen de perfilar lo que son los escenarios, los sujetos y de alguna forma también lo que es la evidencia integradora, ¿vale? Y ya después regresamos a la sesión grupal para concluir. Vuelvo a repetir, no les voy a dejar actividad asíncrona para que se dediquen a revisar las actividades. Adelante. ¿Tienen alguna duda? Sí, Adriana. Es acerca de la tarea de el día de hoy del video. Bueno, a mí no me deja editar el documento que nos archivó. Ok, lo tienes que descargar porque ok. ese documento lo tienen todos.
entonces no podrían trabajar en él, no está editable. Ah, ok. Gracias. Pues buenas noches, chicos, descansen, nos vemos mañana, chao.